Hola, Genia. En este episodio me acompaña Stephanie, alumna de Expándete 2024, y nos cuenta toda su experiencia con el programa y lo que significó y sigue significando para su vida. En ese entonces, como ella lo dijo, era su tabla de salvación. Si quieres conocer qué pasa en uno cuando se inscribe en Expándete, este episodio es perfecto para eso. Stephanie nos cuenta su experiencia con ejemplos muy concretos del programa y, por supuesto, de los resultados que ha tenido en su vida desde entonces. Antes de dejarte con el episodio, te recuerdo que hoy es el último día para inscribirte a la masterclass gratuita Los 3 pilares de la manifestación consciente para manifestar tu mejor vida desde hoy, fácil y rápido. Esa masterclass es la forma perfecta de entender por qué es que no has logrado lo que deseas. Quizás te ha tomado más tiempo y esfuerzo del que quisieras, o tal vez lo has manifestado, pero no te sientes como esperabas. Aquí mismo, en la descripción del episodio, te dejo el link para que te inscribas. Ahora sí, disfruta el episodio. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola Stephanie, qué emoción, qué lindo tenerte aquí. Cuéntame cómo estás. Hola Adri, ¿cómo estás? Yo súper feliz de poder estar aquí acompañándote y de ser parte de todo este proceso que yo quiero tanto. Ay, me encanta. No sabes cómo te lo agradezco y te lo agradecemos todas las mujeres que están aquí escuchando este episodio. Stephanie es una de las alumnas de Expándete 2024. Tiene su testimonio también, un testimonio que amo como todos, y este en particular con un tema que yo sé que a muchas nos atraviesa, que es el tema laboral, el tener un trabajo o estar dedicándonos a algo que no necesariamente es eso que nos hace bien, pero muchas veces es peor que eso. Muchas veces es el trabajo lo que nos está causando afectaciones a otros niveles. Entonces, Estefanía, te agradezco demasiado por estar aquí porque sé que tu historia, tu testimonio y lo que nos vas a contar va a inspirar a muchas mujeres y las va a ayudar a tomar esa decisión que en el fondo saben, porque siempre sabemos, pero estoy segura que les vas a dar un empujoncito. Perfecto, Adri. Si mi experiencia de vida le sirve a una persona o a más de una persona, yo súper feliz porque también estuve desde ese lugar y hoy puedo llegar y decir que los cambios sí son posibles. Amo eso. Stephanie, cuéntanos cómo era tu vida, tu realidad antes de Expándete, que justamente fue lo que te motivó a inscribirte en el programa. Bueno, Adri, mi realidad, que definitivamente era una urgencia y que yo tenía que cambiar, era básicamente la parte laboral, que evidentemente venía a permear y afectarme en algunos otros aspectos de mi vida, pero básicamente estaba enfocado en eso. Y te puedo decir que esa fue la motivación principal que yo tuve para poder inscribirme en Expándete. Yo tenía alrededor de 15 años de estar trabajando en una institución como profesional, una institución en la que
pues puedo también decir que tenía una estabilidad económica gracias al puesto que desempeñaba. Sin embargo, era un lugar en el cual durante los últimos 5 años ya no me estaba generando bienestar. Y a pesar de esa comodidad tal vez económica que me brindaba, también empecé a experimentar problemas o afectaciones en mi salud que de alguna manera tenía que atender de manera urgente porque se volvieron graves, ¿verdad? Al punto que terminé con un padecimiento crónico de salud que hace que tenga que tomar tratamiento diario, y también experimenté periodos prolongados con episodios de ansiedad muy fuertes que, te digo, una vez me hizo vivir una experiencia súper fuerte mientras conducía y que me dio un episodio de ansiedad. Yo en ese momento, sin saber o sin entender de qué era lo que se trataba, ¿verdad? Y todo esto me llevó a la determinación de que tenía que generar un cambio, porque como te decía, no sentía que ahí tuviera algún tipo de bienestar y además experimentaba emociones negativas a diario, pero esto no te lo exagero, era de todos los días, el sentirme frustrada, triste, enojada, estancada, desvalorizada como profesional. Y bueno, hoy cuando echo mi mirada hacia atrás, yo llego y digo, definitivamente mis amigas que tengo en ese lugar me querían mucho, porque si yo recuerdo a la Stephanie de ese tiempo, yo digo, ay Dios, o sea, qué quejumbrosa que era. Era la Stephanie de la que uno no quería estar cerca. Exactamente, era esa persona no vitamina que no Ajá. querés tener, ¿verdad? Pero bueno, esa fue mi motivación principal, el poder tener una nueva oportunidad laboral que me hiciera feliz. Qué interesante, dices muchas cosas muy importantes y quiero rescatar algunas de esas. Y una, Stephanie, es que muchas veces nos juega la trampa esta idea de que, uy, bueno, pero es que cómo me voy a quejar si más bien este trabajo inclusive me paga muy bien, o quizás este es el trabajo que mucha gente soñaría tener y yo estoy aquí y más bien debería de agradecerlo. Y entonces, tras de que ya el tema pesa mucho, todo esto otro que empezamos a contarnos, porque está ligado obviamente a un montón de creencias y de condicionamientos y de los deberías sociales, hacen que el tema se vuelva todavía más pesado. Y lo digo porque yo sé que es algo que nos pasa muchísimo y es una de las cosas que nos sostiene para poder hacer un proceso de cambio. Entonces, ojo importante ahí, ¿verdad? Que si estás en un lugar en donde sientes que deberías agradecer porque tienes un buen salario, porque es lo que otra gente quisiera, porque realmente es la oportunidad, pero nada de eso te está entregando bienestar, eso priva sobre cualquier otra cosa. Y cuando ya hablamos de afectación de salud, no hay nada más sabio que el cuerpo para decirnos dónde realmente no debemos estar. Entonces, en tu caso, creo que era eso, ¿verdad? No era necesariamente ese lugar en donde uno dice, bueno, es que ni siquiera me pagan bien o no tengo un buen salario. Eso estaba bien, era un área que se sostenía bien, pero muchas veces llega el punto en donde entendemos que no se trata solo de dinero, que no se trata solo del puesto que tenga, que no se trata de lo que debería, se supone debería de agradecer, sino de cómo yo me siento realmente ahí. Exacto, Adri, era específicamente eso. Y te digo que justamente ese tema que tocas a veces nos hace ignorar todas esas señales que el cuerpo nos viene dando. Ujú. Porque esto que yo te comento de los padecimientos de salud, te puedo decir que a mí me sucedieron entre el año 2020 y el año 2021. Estamos hablando de prácticamente 3, 4 años que pasaron, y yo lo que hacía era buscar de alguna manera una excusa que sustentara el que yo siguiera en ese lugar, a pesar de que tenía conocimiento de que lo que yo necesitaba era generar un cambio. Pero es eso que dices, esos condicionamientos que muchas veces dejamos que vengan a permear nuestra posición o nuestra opinión con respecto a algo que debemos hacer. Bien, bueno, entonces dijiste, yo sí o sí necesito un cambio y voy a inscribirme porque creo que es ahí donde voy a lograr eso. Y te animaste con todas las dudas, que ya vamos a hablar de eso, pero te animaste, confiaste y
y entraste. Básicamente así fue, en busca de manifestar un espacio laboral diferente para ti. Así fue, precisamente. Yo dije cuando empecé a participar, me parece que incluso habías participado en una masterclass anterior al curso, y yo llegué y dije, esto es lo que necesito. Yo revisé los contenidos y cuando los leí, yo dije, esta va a ser mi tabla de salvación. Este programa me va a hacer a mí salir de donde estoy en este momento. Ay, me encanta Y eso. yo te puedo decir, Adri, que fue como entregar todas mis expectativas en este programa, y por eso también generé un compromiso conmigo misma y con la forma en la que iba a llevar el programa para poder de esa manera lograr el resultado que yo quería. Y eso que estás diciendo es muy poderoso porque uno cambia, uno logra hacer cambios por dos razones, o porque tenemos un sueño muy grande que se vuelve ese activador de ponernos a hacer lo que hay que hacer para manifestarlo, o porque ya estamos en una posición que llamamos crisis, entre comillas, pero que en realidad son estas oportunidades que se nos ponen a veces ya al frente de decir o haces algo o haces algo. Y en tu caso fue esta, en tu caso era o hago algo, pero eso inclusive tiene lo positivo, porque justamente es lo que estás contando, el estar al borde, el estar en ese punto en donde sentís que ya no hay escapatoria, te llevó a un nivel de compromiso que hizo que se manifestara lo que se manifestó de la forma en que se manifestó. Exacto, exacto. Para mí lo más importante fue el compromiso y el aprender a escuchar con claridad, y también de alguna manera eso permearlo en mi vida diaria, lo que iba aprendiendo en el programa, porque recuerdo como hoy que dijiste, sin acción no hay transformación. Ujú. Y entonces ahí fue cuando yo me quedé pensando y dije, es que yo puedo querer generar un cambio, yo puedo querer cambiar de trabajo, y esto no de ahorita, desde hace 5 años, pero si yo quiero hacerlo desde el mismo lugar donde estoy, nunca voy a lograr esa transformación. Entonces, por eso para mí fue muy poderoso todo el programa, porque de verdad yo siempre sentí que me estaban hablando a mí. O sea, como si hubiesen agarrado mi caso, lo hubiesen estudiado, analizado y dijeron, estas son las herramientas que Stephanie Y necesita vos para decías, cambiar. check, 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 soy yo en todas. Exacto, exacto. Bien, Stephanie, cuéntame algo. ¿Recuerdas algún momento o tu momento de mayor descubrimiento, ese aha moment durante el programa donde uno dice, ok, me acaba de caer la peseta, estoy teniendo este momento de claridad? Adri, lo recuerdo como si fuera ayer o como si fuera hoy, hace unas horas. Eh, yo empiezo a ver el video introductorio, y una de las cosas que yo más disfruto cuando hago cosas para mí es tener papel, tener mis lapiceros de colores, tener mis Obvio, somos, marcadores somos de las mismas todas. sí, Amamos entonces, nuestra vieja escuela de lapicerito y de cuadernito y de colores también. exacto, o sea, para mí eso es mi chineo. Entonces, yo estoy viendo el video introductorio y yo empiezo a escuchar frases que me empiezan a resonar, y me empiezan a resonar evidentemente en esa necesidad de cambio que yo tenía que generar. Entonces, es más, las tengo así marcadas en mi libro de notas. Una de ellas, por ejemplo, de que siempre podemos estar mejor. Para mí eso fue súper poderoso, porque yo además estaba llevando el programa en un momento en el que definitivamente no estaba bien. O sea, para mí todos los días levantarme y llegar a la oficina, de verdad que era una situación complicada. Era un Entonces, cuando sacrificio. era un sacrificio, exacto, cuando yo escucho el siempre podemos estar mejor, yo decía, claro, o sea, yo puedo estar mejor, o sea, ¿por qué sigo aquí si siempre puedo, o sea, si podría estar mejor? Luego, que debía sentirme merecedora. Entonces empecé a cuestionarme si de repente tal vez el problema venía en eso, ¿verdad? De que, ¿será que no me siento merecedora de estar en un lugar mejor y por eso sigo estando desde esta realidad, ¿verdad? Pero para mí, Adri,
la frase más detonante y que albergo en mi corazón porque lo estaba viviendo literalmente, es que la zona de confort es la más incómoda de todas, Ay, sí. porque desde ahí vivimos la vida que no nos hace felices. Para mí eso fue una, un momento de claridad. Yo llegué y dije, o sea, estoy apenas viendo el video introductorio, no me quiero imaginar todo lo que voy a aprender con el retro módulo, Casi que ¿verdad? dijiste, ok, listo, ya valió la inversión. Hasta aquí ya valió. Exactamente. Y sumado a eso, tengo un tema de que soy muy racional. Yo necesito entender de dónde viene, por qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, cuando empiezo a escuchar la explicación sobre cómo funciona nuestro cerebro primitivo, en ese momento yo entendí por qué desde el 2020 quería generar un cambio, pero seguía estando en el lugar donde estaba. Ujú. Y entonces dije, claro, me vengo contando un montón de historias que quien me las está contando es mi cerebro primitivo. Claro, y qué importante, Stephanie, esto porque esto nos devuelve también un poquito, y no sé si más bien mucho amor hacia nosotras mismas, porque lo que pasa es que además creemos que el problema somos nosotras, que hay algo mal en mí, que soy muy pendeja, que no tengo el compromiso, que no tengo la capacidad de acción, que no tengo, me empiezo a contar una historia sobre mí que hace que todavía eso se vuelva más pesado. Cuando uno entiende que no es nada de eso, sino que el que yo no esté pudiendo hacer, el que no tenga el compromiso, la dedicación, la capacidad de acción, es un resultado de algo más profundo, como lo del cerebro primitivo que estás contando. Eso nos devuelve el poder, porque ahora entiendo que no es que yo esté mal, ahora entiendo que lo que tengo que aprender es a gestionar algo que me pasa a mí y nos pasa a los 8.000 millones de habitantes del mundo. Exacto, exacto. Eso fue precisamente lo que yo entendí. Y también cuando dabas la explicación de cómo iba a ser el programa, yo llegué y dije, ok, es ciertísimo, el cerebro primitivo hace que a veces nos detengamos en ciertos proyectos que tenemos porque nos saca como de esa zona, ¿verdad? Donde él no quiere que salgamos. Y entonces también traté de aplicarlo mucho en la forma de ir desarrollando el programa porque dije, no voy a dejar que el cerebro primitivo me quiera como implantar ideas que no son las correctas, generándome quizás más dudas de las que el proceso te puede generar. Entonces, para mí fue de verdad que aplicarlo en todo sentido eso que había aprendido. Y me encanta que cuentes esto porque, bueno, ya sabes que yo hago siempre el énfasis en que es posible transformar rápido, fácil, disfrutable. Y vos sos evidencia de eso. Es que cuando uno entiende en un video introductorio, le cae la peseta de esa manera, colateralmente empiezan a pasar cosas. Sería imposible que no ocurran cosas, porque cuando tomamos conciencia es como cuando uno limpia el parabrisas del carro, que tal vez estaba muy nublado, ibas por una carretera, no estás viendo bien, pero cuando lo limpias y eres capaz de ver, el camino se habilita naturalmente. Entonces, así de fácil puede ser cuando tomamos conciencia, cuando entendemos qué es lo que está ocurriendo y entonces ahí recuperamos el poder y yo soy la que ahora puede gestionar la situación y no al revés, porque lo que pasa es que normalmente la situación tiene el poder. Exacto, exacto. Así como lo estás diciendo, es como tomar no sé, la caja de herramientas y entonces Ujú. empezás a saber dónde utilizar cada una de las herramientas para generar eso, ese cambio que quieres, o sea, independientemente del que necesites. En mi caso era como la parte laboral, pero puede que para otra persona haya sido desde su parte de salud, de su parte de relaciones de pareja, ¿verdad? Porque siento que también es todo tan amplio que te permite también generar una esfera bonita alrededor de todos los aspectos de vida que te van ocupando. Claro, y es que las herramientas son las mismas y las usas para todo en tu vida. Esa es una cosa. Y lo otro es que como somos seres integrales, cualquier cambio que generemos
en cualquier área de nuestra vida toca todas las demás áreas de nuestra vida. Entonces, estás manifestando en un área y uno dice, bueno, sí, estoy manifestando en el trabajo. Ah, claro, pero es que eso va a impactar tu realidad financiera, tu realidad emocional, tu salud, tu capacidad de compartir en familia, tu tiempo, tu disfrute, todo se va a ver impactado. Entonces, también una cosa que a veces nos genera un poco de presión es como, ay, ¿cómo voy a hacer? Es que yo tal vez soy esa mujer que quiere manifestar un cambio completo en mi vida. Bueno, me ocupo de uno, del que en este momento me está generando más impacto, porque ese, en el efecto dominó que ocurre en la manifestación, va a empezar a mover todas las otras piezas, porque es exactamente las herramientas son las mismas porque lo que estamos atendiendo es lo mismo, es a nosotras mismas. Y desde ahí manifestamos en todos los niveles. Así tal cual lo indicas, es la parte más poderosa de poder obtener estas herramientas para cambio. Steph, vos empezaste a ver cambios muy rápido, ¿verdad? Empezaste a sentir justamente por esto, porque tuviste como este compromiso y te fuiste aplicando y haciendo los ejercicios, empezaste a aplicar cosas desde el primer momento y empezaste a sentir cómo ya empezaban a ocurrir cambios, inclusive en la forma en que manejabas, gestionabas, enfrentabas la realidad que tenías en ese momento, que no la estabas cambiando, vamos a ver, por lo menos no se veía el cambio todavía afuera, porque yo siempre digo, el cambio está ocurriendo por debajo, aunque todavía no se esté manifestando afuera, pero empezaste a gestionarlo de una manera diferente mientras transicionabas y manifestabas la otra realidad. Exacto, yo te puedo decir, Adri, que yo vi cambios desde la primera semana y sí, lo digo y de manera orgullosa me lo reconozco, el hecho de Amo, que amo. ese compromiso que hice conmigo misma con respecto a la forma en la que iba a llevar el programa, porque también vamos a lo mismo, era un tema de si quiero una transformación, tengo que tener acción. Yo no podría nada más haber matriculado el programa y creer que si entraba a ver los módulos una vez cada 6 meses iba a tener algún cambio. O sea, Claro. no, claramente no iba a funcionar así. Entonces, sí te puedo decir que yo los cambios los vi muy rápido. Empecé a hacer los ejercicios con conciencia, que para mí eso era fundamental y te lo digo, en más de una ocasión yo hacía los ejercicios llorando, Ay, qué porque lindo. uno, o sea, empezás a sentir que ese cambio realmente ya se está dando en Ya está vos. ocurriendo, Exacto, sí. ya está ocurriendo por la forma, por ejemplo, en la que te empezás a hablar. Yo empecé a aplicar mucho el tema del autodiálogo Ujú. porque no estaba siendo muy positiva, entonces dije, no, o sea, si yo voy a aceptar o a reconciliarme con esta realidad que tengo ahora, porque quiero ver hecho una realidad lo que tengo preparado para futuro, entonces tengo también que ayudarme a pasar por ese proceso de transición, ¿verdad? Claro. Entonces, cuidé mucho el tema del autodiálogo. Una de las cosas que yo amé fue el entender cuáles eran las creencias limitantes que tenía. Hice como un listado con respecto a lo que yo quería cambiar y cuáles eran esas creencias limitantes que tenía con respecto a ese cambio, pero las puse también de la mano con respecto a las creencias expansivas. Entonces, cuando sentía que no me estaba hablando de la manera correcta, entonces buscaba cómo una creencia expansiva podía venir a ponerla sobre ese pensamiento de creencia limitante, ¿verdad? Ay, me Y encanta. bueno, por ejemplo, con el tema del autodiálogo, recuerdo en el grupo de Facebook que teníamos que de repente me hacías ahí como correccioncitas con la forma de cómo tenía que expresarme en ciertas cosas para ir en ese mismo rumbo, ¿verdad? Y yo inmediatamente lo anotaba y lo empezaba a aplicar hacia adelante, ¿verdad? Otra de las cosas que también hice y que albergo en mi corazón fue la declaración de compromiso. Esa declaración de compromiso no solo la llené con el documento que venía, sino que esa declaración de compromiso la grabé en una nota de voz. Y siendo que a mí me representaba tanto sacrificio ir todos los días a la oficina, yo lo que hacía era que la ponía
mientras iba de camino. La ponía una, dos, tres veces y la escuchaba y la escuchaba y yo decía, este es el compromiso que, o sea, que Stephanie tiene con Stephanie y de aquí tenemos que sacar algo súper positivo en adelante. Y otra también de las herramientas que yo amo con el corazón es el audio subliminal. Para Sí, mí, somos del equipo del audio subliminal. para mí, Vamos. el audio subliminal es la herramienta más poderosa que yo he, no sé, o sea, que he Y visto además a lo decime si largo. no entra dentro del concepto de fácil, disfrutable y efectiva. Totalmente, totalmente. Yo lo bajé en mi teléfono y habían momentos difíciles que pasaba cuando estaba en mi oficina y yo lo que hacía era tomarme un momento porque era un audio bastante largo y tal vez no podía escucharlo completo, pero me dedicaba como un momentito para que me trajera como otra vez a equilibrio y de Ajá. verdad que te puedo decir, lo lograba. Entonces, para mí es una herramienta que yo la tengo aquí a la par de mi corazón. Es de las más poderosas y de nuevo, es la evidencia de que sí hay herramientas que nos generan esos cambios rápidos, que no todo tiene que ser complicado. No me canso y no me voy a cansar nunca de repetir que los procesos de transformación, que manifestar la vida que soñamos puede ser así. Y Stephanie está aquí contándolo, no soy solo yo, ya escucharon en el episodio anterior el testimonio de Wendy también. Entonces me encanta porque, porque ustedes son ejemplo de lo que yo digo, porque claro, cuando uno está del otro lado, escucharme a mí y nuestra mente y nuestro ego que siempre nos está como jugando la trampa, muy fácilmente dice, eso no es cierto, eso es pura paja, eso es mentira, pero no podemos debatir lo que están diciendo las alumnas de Expándete porque, a ver, son testimonio de vida y lo están contando desde cómo lo vivieron, cuál es la realidad y eso es pura información de reprogramación para el cerebro de todas estas mujeres que nos están escuchando en este momento, de que sí es posible. Totalmente, es posible y es una meta en la que uno definitivamente puede trabajar. Claramente, uno necesita tener las herramientas que te guíen por ese transitar, porque no es un camino fácil tampoco, ¿verdad? De repente uno No se es llena de fácil dudas. si no tenés la guía, Stephanie. Exacto, Esa es la exacto. diferencia, ¿verdad? Y yo siempre Ajá, pongo el ejemplo de, es como si vas a hacer un ride por Estados Unidos en auto y decides hacerlo sin GPS, sin ninguna guía y a lo que caiga. Bueno, exacto. eso es muy diferente de que tengas el GPS, tengas la guía y llegues al lugar segura y disfrutaste el proceso y te la gozaste. Entonces, sí puede ser muy difícil, eso es cierto, puede ser muy difícil, muy lento, muy complicado, muy poco efectivo cuando no tenemos ni el mapa ni la persona que nos guíe que ya sabe cómo llegar ahí. Esa es justamente la diferencia. Esa justamente es la diferencia. Y por eso, para mí, este programa es ese GPS, esa guía, el carro adecuado para el terreno que hay que transitar, lo es Es todo. el combo completo. Es el combo completo. Ay, me encanta. ¿Qué pasó entonces? Porque, a ver, ya nos contaste que tenías como 5 años de estar en esa posición, pero, a ver, empezaste Expándete en octubre de 2024 y pusiste la renuncia ¿cuándo? Yo puse la renuncia, Adri, el 21 de marzo de este año, Imagínate, unos octubre, cuantos noviembre, meses, diciembre, enero, febrero. 4 meses después estabas poniendo la 4, renuncia. 4 meses después, lo que no habías podido en 5 años. en 5 años. Yo te puedo decir que lo único que yo había hecho durante esos 5 años era acomodarme financieramente, ordenarme financieramente, de Ujú. forma tal que ese dibujo que yo tenía de cambio, que no sabía cuándo iba a ser porque no le había puesto fecha ni nada, se pudiera dar de una forma adecuada. Pero evidentemente, y que también hay parte de esto, me ayudó el programa, el tema financiero
a veces roza con ciertas heridas que traemos, ¿verdad? Claro. De infancia. Entonces, es un tema que no lo sostiene todo. O sea, a veces el sentir que es el momento adecuado no solamente está relacionado con que llegues y digas, sí, puedo hacerlo porque financieramente me lo puedo permitir, etc. Para mí, la decisión que yo tomé, el estar tan convencida de eso, de hecho, se lo doy, o sea, todo el mérito yo se lo doy a las herramientas que yo adquirí en el programa y evidentemente al apoyo con el que cuento, gracias a Dios, familiarmente hablando, ¿verdad? Que también es muy importante para ese tipo de toma de decisiones. Claro, claro, todo el soporte que tenemos, todo el sostén, que muchas veces es una persona, a veces es la familia, a veces es una amiga, a veces es la pareja, pero son esos pilares que nos sostienen también en los procesos de cambio y que siempre hay alguien, ¿verdad? Por más que tal vez no sea yo la mujer que tiene una familia más unida o de más sostén, porque hay realidades de todo tipo, pero siempre encontramos a alguien que está ahí, que de alguna manera se convierte en nuestro porrista también y que hace parte del proceso de cambio. Así es, así es. Yo te puedo decir que, como decís, en mi casa tengo dos porristas que siempre me sostienen y que me sostuvieron durante el proceso. Han visto mis cambios también y es que es visible, o sea, cuando los cambios empiezan a darse y empiezan a generarse, es difícil que no se puedan ver hacia afuera. Te lo dice la gente, Stephanie, me imagino. Vieras que sí, las personas, mis allegados, algunos en algún momento los tomó por sorpresa la decisión que yo tomé, ¿verdad? Yo creo que a mí también me tomó por sorpresa el sentirme tan preparada y llegar y decir, es hoy, literalmente fue Claro. como, es hoy, es hoy. Bueno, para mí me resulta muy grato ver, por ejemplo, a amigas que tengo que me dicen, o sea, fue una decisión muy valiente, porque también, Adri, en esto quiero ser clara, no es que yo tenía otra opción de trabajo, por lo menos, digamos, en la parte profesional en la que yo me desempeño, no es como que yo me fui a otra empresa o a otra institución a trabajar haciendo lo que hacía anteriormente, ¿verdad? Muchas personas que también fueron compañeros en algún momento lo hicieron, pero yo tenía claro que lo que estaban haciendo era cambiando de lugar, no Ujú. cambiando lo que estaban haciendo. Entonces yo dije, eso no lo quiero para mí. Yo eso sí, siempre lo he tenido clarísimo. Entonces las personas, pues me llama la atención porque siempre me dicen como que fue una decisión muy valiente la que yo tomé porque es confiar en lo que va a venir. Claro, esa es la confianza radical, justamente cuando estás en un punto de transición, estás en una cuerda floja porque estás dejando lo antiguo, pero todavía no tenés lo nuevo. Y esa cuerdita floja demanda coraje, justamente, que es esa valentía, que es tomar acción desde ese lugar en donde tengo miedo, claro, porque da miedo, pero aún así tomo acción. Exacto. Y ya el tomar acción en determinado momento, o por lo menos cuando yo terminé el programa y tenía claridad con respecto a por qué no lo había hecho con anterioridad, vieras que ya no era una opción. O sea, ya la única opción que yo tenía era el de generar un cambio. Y yo te quiero contar algo que también me parece importante. Cuando yo estaba llevando el programa, yo creo que solamente había, no sé, tal vez realizado dos de los módulos. Y yo empecé como con un proceso interno dentro de la misma institución donde yo estaba, porque como que dije, no, definitivamente este puesto que tengo actualmente no es mi lugar. Entonces, de alguna manera, una de las opciones que tenía para generar cambio era como moverme dentro de la misma institución. Pero luego comprendí que la institución como tal no era mi lugar. Y eso ha sido una confirmación que he tenido desde el momento en el que renuncié. Y es un lugar al cual
le agradezco mucho el aprendizaje, la experiencia, porque fue una gran escuela, colegio, universidad. Ahí hubo aprendizaje en todo sentido, pero he tenido la confirmación de que definitivamente mi expansión en una nueva oportunidad laboral definitivamente no era desde ese lugar. Sí, y tenías, cuando llegan estas confirmaciones que vienen desde el corazón, no vienen de la mente, no hay nada que nos eche para atrás, ¿verdad? Es una certeza que se siente más que se piensa, se siente. Y también algo importante con tu caso, Steph, que no quiero dejar de mencionarlo, es que, porque realidades hay muchas, cuando estamos pretendiendo manifestar un cambio en lo laboral, hay muchas realidades y cada una es perfecta en sí misma, ¿verdad? Está aquella que manifiesta un nuevo trabajo sin haber dejado el anterior. Está aquella como yo, que en mi momento salté al vacío sin tener nada, ni siquiera un respaldo financiero, no era mi caso, yo no tenía nada y ojo, no estoy recomendando que hagan eso, porque cada quien hace desde donde su alma le está diciendo que haga, pero me gusta poner los ejemplos y está el caso de Stephanie que manifestó un cambio sin tener todavía el pie puesto en otro lugar. Y, y cada uno de esos pasos, según sea la realidad, es perfecto porque está alineado de nuevo con lo que nuestra alma nos está diciendo. Siempre nuestra alma sabe, siempre sabe más que nuestra mente que está condicionada, que está limitada. Y a veces tenemos la idea de que tenemos que tener la claridad para poder manifestar. Y no, muchas veces, y me atrevo a decir que casi siempre es nuestra acción lo que determina que se manifieste es otro, ¿verdad? No es que yo, bueno, manifiesto el trabajo extraordinario aquí sentada sin hacer nada, sino que yo empiezo a moverme, a hacer cambios, a hacer ajustes, de nuevo, desde la realidad de cada quien, internos en mí, y eso empieza a manifestar realidades afuera, sea cual sea la situación de cada una. Pero también me gusta eso, que nos queda muy claro que hay muchas formas de manifestar según sea la realidad de cada una y cada una es perfecta en su forma porque es lo que estamos necesitando desde nuestra realidad, desde nuestra historia. Cada una es perfecta porque tendemos mucho a compararnos, ¿verdad? A decir, bueno, es que aquella manifestó, pero claro, salió de un trabajo al otro. Aquella manifestó, bueno, pero tal vez tenía un respaldo financiero. Porque esa es la mente que está justificando siempre, ¿verdad? Para sostenernos en ese lugar. Y la realidad es que lo único que sí nos pasa igual a todas es que empezamos a ponerle atención a nosotras, a tomar acciones y entonces empiezan a ocurrir cosas afuera que habilitan el que manifestemos esa realidad que soñamos. Exacto. Yo siempre lo he visto así, por lo menos desde que tengo el conocimiento por las herramientas que aprendí en el programa, que nuestras acciones nos llevan a esa manifestación que necesitamos. Sí, ellas son las Entonces, habilitadoras, ¿verdad? Al final es como exactamente. ese pasito que yo doy que empieza a mover un universo completo de posibilidades que ha estado listo, que ha estado esperándonos a que nosotras diéramos el paso. Y en el momento en que empezamos a movernos, yo digo toda la maquinaria universal, pero es que es toda, no se queda nada, empieza a reorganizarse. Y entonces de Todas. pronto surge un contacto, una oportunidad, una casualidad, una coincidencia, una persona que me topé, empiezan a ocurrir los milagros. Exacto, exacto. Y esas cosas que uno no se las espera, simplemente suceden porque estaban ahí para que sucedieran. Y entonces, Exacto. y siento que lo lindo de esta forma de vida también es el estar sorprendiéndose de las cosas que pasan, que no sea tan rutinario, que siempre haces todo lo mismo como si fuera una receta, ¿verdad? Ajá, Sino que más bien ocurren cosas que no estás esperando de formas que no te imaginas ajá. y es lindo vivirlas desde esa posición de llegar y decir, esto ocurrió por una acción. La vida se vuelve una fiesta llena de sorpresas, en donde solo estoy siempre lista para recibir la siguiente sorpresa. Exacto. Steph,
Que, a ver, has manifestado muchas cosas porque volvemos al punto, el trabajo es la base, después de la salud, es la base de las manifestaciones, de las mayores manifestaciones en otras áreas. Manifestaste una realidad diferente con tu tema laboral, has manifestado salud, has manifestado tiempo de calidad para vos, para tu familia. Sé que estás por ahí estudiando cosas nuevas también, que eso te está abriendo caminos que estoy segura que ni te imaginas a Sí. dónde te van a llevar esas sorpresas hermosas. Pero hay una manifestación que es la más grande de todas. Siempre me gusta hacer énfasis en esto porque todo esto otro que se ve son resultados colaterales de la manifestación más importante y es la mujer en la que te convertiste, que en realidad ya lo eras, ¿verdad? Siempre digo, lo que volvemos es a recordar quiénes éramos, solo se nos había olvidado en el camino. ¿Cómo te describirías a ti hoy en comparación a la Stephanie de un año atrás? Uy, Adri, esa pregunta me resuena muchísimo porque definitivamente para mí el programa fue un antes y un ahora. Ujú. Yo ahora vivo o procuro vivir de manera coherente entre lo que pienso, digo y hago. Me gusta sentir esa confianza de que las cosas van a pasar. Creo que disfruto más la vida desde esa perspectiva, ¿verdad? No vivir tan agitada, tan ajetreada, tan en ese remolino de emociones en el que me encontraba, sino que tengo ahora la posibilidad de poder centrarme más en ciertas cosas, centrar mi energía, o sea, distinguir, tratar de distinguir, ¿verdad? En qué tengo que centrar mi energía. Y eso evidentemente me hace una mujer totalmente diferente a la de hace un año, que incluso estaba muy enferma, muy amargada, muy triste, muy refunfuñona. Bueno, ahí lo dejo mejor. Entonces, me siento otra persona y de verdad que procuro hoy el estar o ser una persona vitamina para las personas que me rodean y que de alguna manera con las que tengo la posibilidad de compartir. Entonces, para mí la diferencia sí ha sido muy, muy grande. Me encanta y me gusta mucho esa mujer que describes porque eso es vivir como manifestadora consciente justamente. Y qué lindo eso que dices porque muchas veces estamos poniendo la atención en quiénes son las personas vitamina que me rodean, quién es la gente tóxica que no quiero y tal vez no nos hemos detenido a pensar, ¿estaré siendo yo esa persona no vitamina? ¿Estaré siendo yo esa persona tóxica? ¿Estaré siendo yo esa persona quejosa, quejumbrosa, que la mayor parte de la gente no quiere tener a su lado, ¿verdad? Y creo que de verdad es un punto a poner así como una pausa y decir, ¿quién estoy siendo yo para el mundo? Porque también el mundo se vuelve lo que yo soy. Exacto, exacto. Y creo que en la manera en la que también uno viva su vida, es un gran ejemplo para los demás. Y yo tengo que decirlo con todas sus palabras, Adri. Me parece que te conozco como desde el 2019, 2020, que todavía no tengo tan claro cómo fue que nos empezamos a conocer en redes, Sí. pero la forma en la que empezaste a vivir tu vida, a mí siempre me decía, sí se puede lograr, porque una persona profesional que hacía su trabajo, que luego tuvo su empresa, que luego estuviste con este tema de las mentorías o coaching, y entonces eso me hacía pensar a mí de que uno sí puede manifestar un cambio en su vida y realmente diseñar la vida que uno realmente siente que se alinea con sus propósitos. Así como Entonces hoy es estás, vital. así como hoy estás inspirando a muchas otras mujeres con tu ejemplo, recordándoles que si ha sido posible para ti, significa que es posible para ellos, porque para ellas, porque eso es lo que hacemos justamente cuando cada una de nosotras asume
su poder, lo recupera, se encarga de manifestar su mejor vida, lo que estamos logrando es un cambio masivo. Ni siquiera imaginamos, ni siquiera logramos cuantificar los tentáculos que tiene nuestra transformación, cómo estamos inspirando a muchas otras personas, no solo mujeres, y cómo estamos impactando la vida a nuestro alrededor. Es inevitable. Cuando logramos lo que logramos para nosotras, están ocurriendo cosas extraordinarias a todos los niveles y vos estás siendo una de esas hoy. Bueno, pues yo feliz porque si puedo ser parte de esa masa de energía expansiva y de cambio, de verdad que me siento feliz de aportar en ese granito de arena, ¿verdad? Stephanie, ¿qué le dirías a estas mujeres que nos están escuchando hoy, que se sienten emocionadas, que tienen esa llamita en el pecho así que está encendida, que lo que necesita es tomar más potencia, que saben que expándete es lo que necesitan, pero que sin lugar a duda están con estas ideas, estos pensamientos, estas dudas, ya estás del otro lado, ya pasaste? ¿Qué les dirías? Yo les diría que tienen que inscribirse de una vez. Expándete definitivamente es un programa que cuando lo ves en sus contenidos puedes ver que está hecho a la medida para que uno pueda darle un giro a su vida y poder encontrar esa mejor versión porque en busca de eso estamos todos, ¿verdad? Para mí es un programa que tiene una visión sumamente poderosa. Y es que el hecho de que en este caso Adri, con su ejemplo y con su visión de genia manifestadora, nos enseñe con su modo de vida que realmente se puede manifestar y construir la mejor versión, eso para mí lo es todo, definitivamente. Eh, el hecho de que también sea un programa que tiene un contenido claro y conciso, porque no son grabaciones larguísimas, que tal vez uno con un poquito de tiempo, ¿verdad? Que es el que podría sacar, no te va a alcanzar porque no llegas como que ni a medio módulo. Eso también me parece importante. O sea, la información está encapsulada con lo que se necesita para que uno pueda ir generando ese cambio. En cuanto a herramientas, está totalmente sobrado el programa, definitivamente, porque son herramientas adecuadas que si uno empieza a aplicarlas, de verdad que va a poder percibir ese cambio de mentalidad que uno está buscando. Y bueno, el mismo programa también, sin temor a decirlo, puedo manifestar que tiene esas herramientas que le dan a uno como la meta, que le dan a uno la posibilidad de tener la meta clara y también de llegar y decir, esto es lo que yo quiero para mi crecimiento personal y esto es lo que ocupo para construirlo. Y entonces, una vez que uno tiene trazada la ruta, ya puede ir caminando sobre ese cambio o esa transformación que uno quiere manifestar. Conclusión, no es opción no inscribirse. No es opción no inscribirse. No A lo ver, es. pero a ver, seamos sinceras. ¿Dudaste de inscribirte, Stephanie? Adri, dudé de inscribirme, te voy a decir. Yo me terminé inscribiendo porque mi pareja llegó y me dijo así el último día, hágalo, si no lo hace se va a arrepentir. O sea, No sé, necesitamos a ese hombre manifestador, porque totalmente, ese fue el ángel que estaba ahí recordándote que tenías que hacerlo. exacto. Y te comento, yo matriculé el último día. Si yo mal no recuerdo, yo había estado fuera por cuestiones de trabajo y tengo como hoy clarísimo que había un plazo para la inscripción. Entonces, en ese momento, como yo tenía que estar saliendo tanto por cuestiones de trabajo, yo llegué y dije, no, me va a tocar seguro salir los días de la reunión por Zoom. Cosa que claramente estaba solucionado, ¿verdad? Porque podía Ajá, verlas después. ajá. Después no voy a Aparecieron tener todas las excusas. todas las excusas. Yo no voy a tener tiempo, al final de cuentas voy a arrepentirme porque va a ser un dinero que pagué y que no utilicé como realmente quería. Y entonces
Gracias a Dios llegué y le externé esas preocupaciones, ¿verdad? A mi pareja y fue cuando me dijo, hágalo. O sea, si no lo hace, después se va a arrepentir. ¿Por qué usted quiere hacerlo? Y entonces yo le dije, porque yo considero que es lo que yo necesito para ya tomar una decisión. Entonces me dijo, si eso es lo que usted cree que necesita para tomar una decisión, hágalo. Porque si no, sí te vas a arrepentir después de no haberlo hecho o te vas a extender un año más. Porque, ¿verdad? Por el tema de que era anual y tal. Y bueno, gracias a Dios lo matriculé el último día. El Y último aquí los día. resultados. Me encanta y la idea es que las que nos están escuchando no se esperen al último día porque ya tienen el sello de aprobación que se los está contando Stephanie y por eso te lo preguntaba, porque en esos momentos el ego se pone muy fuerte, nos sostiene muchísimo y surgen las excusas, además de que este cerebro que ya sabemos, cavernícola, troglodita, viene el miedo al cambio, no voy a poder con eso, no voy a tener tiempo, eso le funciona a otras, a mí no me funciona, el dinero, cómo voy a pagar, es el momento en donde se pone más fuerte la resistencia. Y con todas esas dudas es que hay que tomar la decisión, porque pretender que se nos apagaron todas las dudas, todas las alertas y todos los miedos para poder hacerlo, no pasa. Con todo No, y ese equipo así de dudas, hay que tomar la decisión como lo hiciste vos. exacto, exacto. Y si queremos estar sentadas esperando a decir, este es el momento o no, esas cosas normalmente, como decís, nuestro cerebro cavernícola nos quiere mantener ahí sentados en esa falsa zona de confort que al día de hoy yo digo, Adri, no es una zona de confort, es una zona de conformismo. Sí. Me siento mal, estoy asfixiada, siento como que todo, estoy en un cuarto de miedo donde todo se me apaga, no puedo respirar, pero bueno, pero estoy aquí, pero estoy bien, pero gano bien, pero tal cosa, o sea, no, hay que tomar acción de una vez. Ok, y si tuvieras que resumir tu experiencia en Expándete con una frase o con una palabra, Stephanie, ¿cuál sería? Reestructuración, Wow, eso es cambio completo. cambio completo. Yo te puedo decir, Adri, que esto es como si hecho en mí o Expande hizo en mí, como si hubiese agarrado y hubiese empezado en una remodelación de cosas, en una reestructuración mental, definitivamente, de sacar cassette, meter nuevos cassettes y ver la vida de una manera diferente y entender que la vida es una y que uno todo lo que haga tiene que disfrutarlo, porque si no, los lamentos a veces llegan cuando ya no pueden solucionar muchas cosas. Amo, Steph, muchas gracias por contarnos con todo el detalle, con toda la explicación que nos has dado, porque yo sé que estas mujeres necesitaban escucharte, necesitaban saber que no es que le pasa a ellas, que no es que están mal ellas, que no son ellas las que tienen estos miedos y estas dudas, es que somos todas, es que ese es el momento en donde tenemos la certeza de que hay que hacerlo y todo esto otro que está apareciendo es parte de ese proceso y te lo agradezco muchísimo. De verdad que yo no me canso de emocionarme por tu testimonio, por todo lo que estás viviendo y por saber que vienen cosas muy grandes, muy extraordinarias, porque siempre podemos estar mejor. Así es, Adri, siempre podemos estar mejor y nada más para dejarlo ahí. Una de las cosas más vitales que yo entendí gracias a este programa es que lo que haga en adelante siempre va a tener que ser alineado a mi propósito de vida. Y yo sé que Expándete va a ser una experiencia inigualable para un montón de mujeres como lo fue para mí. Gracias, Stephanie, hermosa, de verdad, gracias de corazón y bueno, te mando un besito y síguenos contando, nos vas a mantener al tanto de todas estas cosas extraordinarias que se van a seguir manifestando en tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Adri, un abrazote. Cuéntame qué te significó el episodio. Puedes hacerlo al Instagram, Adriana Fernández CR, o dejarme un mensajito aquí en la descripción del episodio. Compártelo con esa mujer que al igual que a ti y a mí le vibra el alma por crear y vivir una vida extraordinaria, una vida que ame. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chao, chao.
Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.